Buenas tardes, estimadas y estimados. Son las 7 en punto. Les doy la bienvenida a su tercera clase del curso de auxiliar de farmacia. Vamos a dar unos 5 a 10 minutitos para que se conecten las demás compañeras. Ya tenemos solo 13 conectados, si no comenzamos la clase de inmediato. Ya voy por mientras a poner a grabar la clase y a cargar la diapositiva por mientras se conectan las otras compañeras y comenzamos.
Ya, chicas, vamos a comenzar con la clase. Voy a compartir la pantalla. Son 2, 4, 6 conectados. Ahí está. De ahí en medio te van a hablar. Ya. Estamos, ¿cierto?, en su curso de auxiliar y farmacia ¿cierto? Y hoy día corresponde a la tercera clase del módulo de farmacología. La clase que tengamos hoy y la clase que tengan el miércoles tienen su segunda evaluación el día jueves, ya bajo el mismo sistema. Ya, Una negra yo te la lavé. antes de comenzar, les quería comentar que me estaba tratando de meter en este ratito a la plataforma, pero está desconfigurada mi plataforma, por lo tanto ya escribí a mi coordinadora para que me configure la plataforma para yo poder ver sus notas, ya que al ser un cuestionario que era automático, las notas estaban automáticamente en la plataforma, pero yo no puedo verlas porque ustedes las pueden ver de forma personal, ¿ya? ¿Esto es Giancarlo? Que no sé qué Que venga notas Giancarlo. tiene cada uno, así que a la Cuando vuelta venga. del break, espero que esté solucionado, ¿cierto? Yo me Activada mi saqué 4. plataforma para poder yo revisar un poquito la prueba para quienes quedaron con alguna duda, ¿ya? Pero la prueba eran 14 puntos que eran de selección múltiple y de verdadero y falso, si es que no me equivoco. Ya, el puntaje que ustedes obtienen de las buenas, ¿cierto? Eso se les transforma a través de una escala a una nota y eso se hace todo de forma automática, como les decía. Ya, no sé si alguien quedó con alguna duda de la prueba. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta antes de avanzar? Profe, aló, aló, ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta? aló, sí, Profesora, buenas La noches. segunda prueba es bajo el mismo sistema. Ya recuerden que también van a tener 24 horas para dar la prueba. El link lo van a encontrar en la misma. Todo lo que sea referente al módulo de farmacología lo van a encontrar todo en lo que es el módulo cierto de, de lo que es farmacología. ¿Ya? Así que la siguiente prueba también la van a encontrar ahí. Al parecer, igual hubo como algunos pequeños detalles como técnicos para lo que es el ingreso, ya, pero ahora ya aprendieron, ¿cierto? Que tienen que ingresar con su clave, su usuario, entran al módulo de farmacología, pinchan Buenas noches, señorita. Ya le digo, oye, responder cuestionario, comenzar intento y ahí les aparece inmediatamente, ¿cierto? Para poder ir avanzando en lo que es su cuestionario, ¿ya? aló. Le comento, señorita, que yo no pude entrar no pude dar el examen, no pude entrar. Estoy ¿Me rabiando pueden porque ahora también. escuchar? Si hay alguien que me pueda responder. Yo le estoy comentando, Susana Cubas, no pude entrar a dar mi examen, no puedo entrar a la plataforma, no me deja. Ahora me pueden escuchar. Saben que me acabo de percatar. Parece que llevaba hablando un rato y no escuchaba nada y por eso les había hecho una Profesora, buenas pregunta. noches. Sí le Bueno, escuchaba. sí Buenas se noches. Yo le escuché, Sí, sí se profesora, todo lo que escucha. estaba diciendo. Ah, ya, gracias. Me asusté. Pensé que no me habían escuchado. ¿se puede escuchar? No, yo quería hacer un comentario o Dígame. quería decir algo. De verdad, yo estaba muy nerviosa por la prueba y pensé que era más difícil, pero me pareció espectacular. O sea, no porque saqué buena nota, pero me pareció que si escuchamos bien la clase y después tenemos oportunidad
todas las semanas de escucharla, podemos hacer el examen. De la mejor manera, más fácil no se puede. Concuerdo con usted. La verdad, el curso y las evaluaciones son de acuerdo, como yo les decía, en concordancia a lo que se les enseña. No no se les va a preguntar nada que no hayan visto, Ujú, ya que no sea pasado en la clase o que no tengan en su material. Entonces es ujú. como cierto en concordancia, perdón, entre la clase y lo que se pregunta. Es totalmente respondible y pueden alcanzar muy buenas notas. Yo creo que estaban un poquito ansiosas, como quizá era la primera prueba que daban, pero ya aprendieron el sistema, ahora, como les decía, se les va a hacer más fácil encontrar la prueba, responder, y de aquí en adelante, como les decía, ustedes están comenzando este curso, ya todas las materias es lo mismo, así que no tengan susto porque el otro día me acuerdo que alguien me dijo, profesora, es que la materia es un poquito complicada y quizás no lo encontraba muy difícil. Ya, pero como yo les decía, en el camino todo lo vamos arreglando y si usted tiene ganas de hacer el curso de aprender, cada vez se le va a hacer más fácil, ¿ya? Así que en el recreo voy Buenas a tratar noches. de revisar sus pruebas porque como les digo, desconozco qué pruebas se sacó cada quien y quién faltó de responder alguna evaluación, ¿ya? Así que eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda antes de seguir avanzando en la materia? Porque como les decía, la clase de hoy y la del miércoles tenemos la evaluación, ¿cierto? Ya nos vamos para la segunda evaluación. Aló, buenas noches. Yo le dije que no pude entrar, señorita, para dar mi examen. No puedo ¿Y entrar a por la qué no pudo plataforma. entrar? No, simplemente no me deja. Ahí dice inválido, inválido. Pongo mi nombre y la contraseña y dice inválido. Ya, me da No, rabia de tirar el celular y que ya, no pero puedo ese más. día yo le dije que tiene que, habló, se puso en contacto con la señorita Catherine o con don Mario, ellos son los Sí, encargados. hablé igual, me dice que ponga mi nombre y la contraseña, pero no me deja entrar. A lo mejor tiene que verificar porque si no le va a pasar lo mismo. Yo ahí no las puedo ayudar porque yo no soy la que como que ve el sistema operativo, ¿ya? Pero respecto a lo que es la clase, las pruebas, ahí sí las puedo ayudar, resolverles toda esa duda. Pero Sí, como le pero digo, por eso mismo le digo, le estoy hablando ahora cómo puedo pon- hacer para el examen, le que digo, no tiene pude. que ponerse en contacto con la señorita Catherine, como le dije a ella, para que le revise por qué su usuario y su clave no las dejan entrar. Mientras Ya no le escribí, tenga pero no me arreglado eso, contestan. no va a poder dar las evaluaciones. Entonces tiene que Por solucionar su eso, problema. Ya, ya le escribí, pero no me contesta. háblele de nuevo, vuélvale a mandar un mensaje, ¿ya? De todos modos, yo voy a hablar con ella que hay una alumna que no puede ingresar, que su usuario y su clave le aparecen inválida, ¿ya? Y Y no pudo ingresar en todo el fin de semana. no pude, estaba intentándolo, no. Y Hasta hoy la una día de la mañana. tampoco la deja ingresar. No, tampoco. Solo puedo escuchar así. No. Ya, le voy a recordar entonces que usted le habló para el Por tema favor, de la gracias. clave y del usuario, ¿ya? Ya, y solo, ¿para cuándo tenemos examen otra vez? A ver si El me jueves. dan oportunidad el jueves. El jueves Ya, 6 de nuevo. Por eso le digo, hoy día tiene que quedar eso solucionado porque, o si no, de nuevo se va a quedar sin dar otra prueba. Yo estoy así sí, todo. ¿Está así? Mm. Ya, ¿alguien más bueno, tiene otra duda, consulta? No, eso no, es no. todo, que no puedo entrar. No, es pasado tú así. No. Ya, Sí. ya vamos a comenzar entonces Tengo TDA. Igual que Maxi. Tengo con la TDA. clase. Tengo Vamos a seguridad. ver. Estar ahí 3 horas, 3 horas. Que no me acuerdo. Tenemos TDA. Eso, acuérdense de dejar un poquito silenciados los micrófonos, ¿cierto? Para que les quede la grabación lo más escuchable posible. ¿Ya? Así que hoy nos corresponde avanzar en nuestro módulo de farmacología. La vez pasada revisamos, ¿cierto? Algunas clasificaciones según la forma de acción de los medicamentos. Revisamos efectos colaterales, secundarios, las reacciones,
tóxicas que podían ver y llegamos, si vamos avanzando en nuestro PDF, seguimos trabajando con el mismo, chicas, solo que vamos avanzando, ¿cierto? Ahí estaba lo de los efectos. Ya llegamos aquí hasta las interacciones adversas farmacológicas. Hoy día nos corresponde trabajar un poquito más, ¿cierto?, a lo que es la farmacocinética. Nosotros ya como conocimiento, ¿cierto?, activando conocimientos previos, sabemos, ¿cierto?, que la farmacocinética es todo lo que el organismo ejerce sobre el medicamento. Creo que esa era una pregunta de la prueba, así que ahí resolvemos una duda, ¿cierto? Si es que la tuvieron de forma errónea, ¿ya? ¿Qué era lo que era la farmacocinética? ¿Ya? Y hoy día lo vamos a ver en un poquito más de extensión. Además, que vamos a hablar, agregar otro concepto, ¿ya? Que son las vías de administración de un fármaco. Además, vamos a agregar un concepto de biodisponibilidad del fármaco y, cierto, la próxima clase le vamos a sumar otras formas de administración, ya que ahora van a aprender que existen varias vías según la presentación de un fármaco. Va a corresponder, cierto, su correspondiente administración. ¿Ya? Existen distintas formas. Acá en este curso van a ver las que son de uso más común. Además, ¿cierto? Con su correspondiente, ¿cierto? Forma de presentación. Y aquí, por ejemplo, usted cuando le toque, ¿cierto? Como auxiliar de farmacia, por ejemplo, llega un usuario y quiere comprar un medicamento. Y ese medicamento usted sabe que tiene hartas presentaciones, pero cierto, el paciente, cierto, tiene que recibir en el que en ese momento sea el más acorde para ella. Ya, por ejemplo, si le da una dipirona endovenosa y el paciente no tiene un acceso venoso, no hay una vía de por medio, cierto, no le puedo dar porque lo que es endovenoso, ¿cierto? Requiere de la administración de él. En cambio, si usted se lo da, ¿cierto? Viene en una presentación en comprimidos, ya una vía de administración adecuada a esa presentación y para un paciente ambulatorio sería el comprimido. Y sería a través de la vía oral, por ejemplo. Ya por eso existen distintas vías de administración. Entonces, ¿cierto? Hoy día vamos a revisar todo un poquito con más extensión lo que es las farmacocinéticas y las vías de administración. ¿Ya? Dice pasos que sigue la farmacocinética. Entre ellos tenemos, ¿cierto? Este sistema que aquí yo les decía la clase pasada, tenemos una abreviatura que la conforma la letra L, A, D, M, E, LATME, que es todo el proceso en el cual, ¿cierto?, el fármaco va pasando a través del organismo y este le va generando, ¿cierto?, todo esto que ejerce, ¿cierto?, el organismo sobre el fármaco va en cada uno de estos pasos, que ocurre como la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Dice que la liberación, la absorción, la distribución y el metabolismo, obvio, ¿cierto? La transformación y finalmente la eliminación y la excreción forman parte de todo el proceso, ¿cierto? Que el organismo ejerce sobre un medicamento para que éste, ¿cierto? Logre hacer su efecto terapéutico, ¿ya? Dice entonces que es la farmacocinética etimológicamente, es decir, su origen proviene del griego, donde fármacon, ¿cierto?, significaba droga o medicamento, y cinético o kinesis es el movimiento. Ya, si nosotros separamos, ¿se acuerdan que son palabras compuestas? La otra era farmacología, porque era el estudio de las drogas. En cambio aquí, ¿a qué se dedica? La farmacocinética, ¿cierto? Como al movimiento. Por eso habla de cinética, del fármaco. ¿Ya? Dice, por lo tanto, la farmacocinética podría definirse como el estudio del movimiento de las drogas o medicamentos dentro del organismo.
Si queremos una definición mucho más detallada, podemos definir que la farmacocinética es el estudio de los procesos a los que el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Es decir, cuando nosotros consumimos un medicamento, debe pasar por todos estos pasos, que es la rama, acuérdense, una rama de la farmacología, que es la farmacocinética, es la encargada del estudio de todos los procesos por lo que es sometido este fármaco una vez que ingresa al organismo. Un fármaco, ¿cierto? Dependiendo de su vía de administración y de su presentación, va, ¿cierto?, teniendo estos pasos, que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Dice que, como dijimos, todo comienza o todo inicia cuando el fármaco se encuentra dentro del organismo. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es administrarse el fármaco al paciente. Por lo tanto, al administrar este fármaco, comienza a viajar desde la boca y llega hasta el esófago y comienza a bajar hasta el estómago. ¿Ya? Algunos medicamentos, ya por lo general todos, ya ejercen su liberación en lo que es, cierto, el estómago. ¿Ya? Ahí ocurre la primera liberación del fármaco, donde luego comienza con la absorción, luego con la distribución, el metabolismo y finalmente con la excreción, ¿cierto? De lo que es el medicamento. Y este puede ser, ¿cierto? A través, de aquí tenemos una imagen del sistema renal. Una forma de excretarlo sería a través de la orina, ¿cierto? De los riñones, a través de la orina. ¿Ya? Profesora, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que yo me saqué un 4,5 y le quería consultar que tengo que sacar como un 6 y tanto, un 7 para recuperar ese 4,5. ¿Por qué? ¿Por qué dice para recuperarse un 4 o 5 no es un rojo? Pero es mala nota. Pero no es un rojo. Acuérdense que para aprobar, ¿cierto? La nota de ¿Ya? aprobación es un 4 en cada prueba, ¿ya? Desde el 4 hacia abajo es un rojo. Está bien, lo que pasa es que supuestamente nosotros tenemos que pasar con un 6. Pero no solo mi módulo, tiene muchas otras pruebas más. Que Ah, ok, después se les pero junta entre todos los si pasa módulos, como se les 6. saca un promedio. Un 4. Ah, ok. ¿Ya? Ya, profesora, esa era mi consulta. No, pero así Muchas que no se gracias. preocupen. Ya, por ahora, a mi parecer, va bien. Va bien. Ya tiene más de una nota que es la suficiente para aprobar, tiene más. Ya, lo que cuesta subir son notas cuando uno se saca un 2 un 3. Esas notas sí, yo necesito sí o sí un 7 para que al menos me dé un 4. ¿Ya? Sí, porque lo que pasa es que yo estaba muy ansiosa, la verdad que no, y quise dar la prueba así, ya dije yo que la doy ahora y ya, pero No, eso sí, también fue un además, error mío, y lo otro que, dígame. dígame, no, además he estado como atareada en estas cosas, el trabajo, la casa, el cambio de casa y esas cosas así, como que no pude estar pendiente de mi estudio, por eso yo creo que me saqué esa nota. No, pero además que igual lo más probable, como le digo, todavía no tengo acceso a las pruebas, pero las voy a revisar en el recreo. No quiere decir que tuvieran a veces como con 3 malas, baja igual harto la nota, ¿ya? Porque como son poquitas preguntas, entonces tienen harto puntaje, ¿ya? Lo Ya, otro que ya, sí le profesora, ya creo, está bien. y le creo que para todos que sí los tomó como un poquito ansioso, querían como saber cómo era la evaluación, porque empezaron, ¿cierto? Varios a contestarlas apenas la puse. Tómense el tiempo ahora, respiren, Sí, relájense, eso fue- em, yo, vuelvan a leer las eso, clases, eso voy a hacer. ¿cierto? ¿Ya?
Y Sí, eso voy a hacer yo, profesora, porque yo de verdad que estaba muy ansiosa. si ya vieron que no era como muy terrible, como yo les decía, no se les va a preguntar, si bien son temas que nos costó al principio aprender un poquito, solo hay que irle dando como forma y siempre tener la capacidad de síntesis y saber como qué es lo más importante. Yo les decía, ustedes tienen que saber al menos de qué estudia la farmacología, qué ramas tienen, qué tenía un medicamento, ¿cierto? Un principio activo, un excipiente, cuáles son los efectos, ¿cierto? Que provoca un fármaco, cuáles los tipos de acciones, si era local, sistémico, ¿ya? Y después se les va a hacer propio, ¿ya? Por ahora, ¿cierto? Son alguna terminología. Esto es muy específico, ¿ya? Por ejemplo, no lo saben todas las personas. Por algo ustedes se están preparando para una labor que es específica. No es lo mismo ser vendedor de supermercado, ¿cierto? Que auxiliar de farmacia. ¿Ya? Así que de a poquitos, entre más ustedes se metan en los contenidos, se les va a hacer, ¿cierto? Súper fácil el tema del vocabulario, ¿ya? Y de los conceptos que se utilizan. Y como les digo, y volver a leer, Muchas gracias, profesora. subrayar, ¿ya? Muchas gracias. Ya, de vuelta de recreo y vamos a echar una repasadita a las preguntas de la prueba. Ahora seguimos avanzando con la materia porque esta materia tenemos prueba el día jueves, ya bajo el mismo sistema. A las 9:30 le activo la prueba y les queda disponible hasta el otro día. Por esta vez, como sabía que a lo mejor iban a tener problemas de que no podían encontrar con tanta facilidad ingresar a sus plataformas, les dejé de hecho disponible la prueba creo que hasta, no sé si las 22 o las 23 horas. Ya tuvieron más de 24 horas para darlas. em, pero cierto, al parecer las que no pudieron darlas fue netamente por un problema técnico del manejo de la plataforma. ¿Ya? Es igual, es importante que lo reporten, ¿cierto? Y consultar todo el problema. ¿Se acuerdan que el otro día igual la señorita Catherine, que es su coordinadora, les mandó un mensaje ahí al grupo que cualquier problema que tengan con la conexión, con su plataforma, que se pongan en contacto con ella? ¿Ya? Así que no tengan en ese sentido, ¿cierto? em, consúltenle sin miedo, ¿ya? Porque, o si no, ¿cierto? Es la modalidad, este es un curso, ¿cierto? Que se dicta de forma online, ¿cierto? Sincrónica, todos los lunes y los miércoles. Entonces, si usted no puede ingresar a las clases a la plataforma, se va a ir quedando atrás y eso también hace que a veces uno se desmotiva un poquitito, ¿ya? Por eso, darse el tiempo de saber cómo funciona su plataforma. Ese es mi consejo. Revisar el material, asistir a las clases, porque acuérdense que también se les pide un porcentaje de asistencia, ¿ya? Y una nota de aprobación, ¿cierto? Que no quiere decir que en este momento con un 4 o 5 alguien esté reprobando el curso, porque quedan muchas pruebas. Después de todas las pruebas que usted da, ahí se les saca un promedio y sí se les exige una nota. Pero por ahora todo azul es bienvenido porque es la primera prueba que dan, ¿ya? Así que vamos súper, ¿ya? Entonces nos dice que el proceso, ¿cierto? Que el organismo le causa un fármaco al ser sometido a través del organismo, ¿cierto? Es el estudio que realiza la farmacocinética. Y para esto lo primero que tenemos que hacer es que el medicamento ingrese a el organismo. Y para eso existen distintas vías de administración que también las vamos a revisar ahora. Ya por ahora solo estamos revisando qué es lo que le ocurre al fármaco una vez que ingresa. Y para eso nos dice que lo primero es que se debe administrar el fármaco al paciente. Por lo tanto, al administrarlo, este comienza a viajar desde la boca, que en este caso sería por una administración oral, llega al esófago y comienza a bajar hasta el estómago, hasta el intestino, principalmente a la región del duodeno, ¿ya? Ahí es donde ocurre el primer perdón, el primer paso de la farmacocinética, ¿ya? Que sería la liberación del fármaco. El primer paso se denomina liberación y ocurre principalmente en la región
del duodeno, ¿ya? Que es una porción del intestino, ¿ya? El paso de la liberación consiste en liberar el fármaco de la forma farmacéutica que lo contiene, ¿ya? Liberando el principio activo del excipiente que lo contiene. Por ejemplo, imagínense, hagan el trayecto imaginario, ¿cierto? Cuando usted se toma un fármaco. Nos vamos a tomar una cápsula. Cuando yo tomo una cápsula, ¿cierto? Me fijo en la presentación farmacéutica que tiene, que en este caso es una cápsula. Por ende, esa cápsula, chiquillos, no puede llegar a mi torrente sanguíneo. No puedo meterme una cápsula por una vena. ¿Qué es lo que hago? La forma correcta de administrar una cápsula sería vía oral. Y comienza el paso. Me la trago, ¿cierto? Llega al estómago y de ahí llega al intestino, ¿cierto? A la porción del duodeno, donde el fármaco se tiene que liberar de su forma farmacéutica. Es decir, se tiene que salir de la cápsula. Ya las cápsulas a medida que van pasando por el estómago, ¿cierto? Se van poniendo más gelatinosas y se desarman hasta que el fármaco se libera de su forma farmacéutica y de esta forma libera el principio activo del excipiente, ¿ya? Es decir, libera el fármaco, ya el principio activo, ya qué es lo que le va a dar la propiedad a este fármaco de su excipiente, ¿cierto? Que en realidad el excipiente nosotros sabíamos que solo eran colorantes, saborizantes. Y ahí, ¿cierto? Recién tenemos la liberación del fármaco, ¿ya? Imagínense todos los procesos que tiene que pasar para que usted, ¿cierto? Un paracetamol le quita el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿ya? Entonces aquí tenemos la imagen donde nosotros nos podemos ir ayudando. Ven que ahí hay un dibujito, ¿cierto? De una persona con una cápsula que se la empezó a tomar y esta cápsula, que era la presentación, ¿cierto? Farmacéutica, adentro tiene aquí excipientes y tiene el principio activo. Hace que se libere, ¿cierto? El principio activo del excipiente, ¿cierto? Que están en esta forma farmacéutica de cápsula. Por eso está abierta, se está liberando. Luego, este fármaco se debe absorber para luego generar la distribución. Y nos dice que el fármaco puede unirse a proteínas plasmáticas o viajar solito. Va a depender del fármaco, ¿cierto? Cómo se distribuye al resto del organismo, ¿cierto? O a la región donde va a ir a hacer su efecto terapéutico, ¿ya? Y luego este fármaco, ¿cierto? Necesita ser metabolizado, que es la conversión química o transformación de un fármaco. Que en general este metabolismo ocurre, ¿cierto? En el órgano que nos muestra acá, que es el hígado, ¿ya? Y posterior a eso, ¿cierto? Una vez que ocurre el metabolismo, nos vamos al último paso de la farmacocinética, que es la excreción. Esta excreción del fármaco, ¿cierto? También puede ser a través de la vía urinaria, ¿cierto? Del riñón, a través de las deposiciones, incluso de los pulmones, e incluso de la leche materna. Por eso cuando se consume un fármaco, ¿cierto? Y alguien está embarazada o, ¿cierto? En proceso de lactancia, hay que ver qué fármaco se le puede administrar y sustituir, ¿cierto? Que no traspase, ¿cierto? La barrera placentaria o que no se excrete por la leche. Porque si no, como les decía la clase pasada, el bebé, ¿cierto? Puede consumir el fármaco a través de la leche y para un bebé pueden ser dosis que sean muy altas, ¿ya? Y se puede intoxicar. O, ¿cierto? También puede generar malformaciones por algún medicamento que sea teratogénico, ¿ya?
Así que ahí teníamos la liberación, ¿ya? Entonces nos dice que una vez que ocurre esta liberación, dice que el principio activo queda libre de su protector para ser absorbido, es decir, de su forma farmacéutica. Cada fármaco, ¿cierto? Dependiendo de la vía de administración, presenta una forma farmacéutica, ¿ya? Y las formas que tiene de liberarse puede ser por desintegración, que puede ser el polvo, por ejemplo, desagregación como una cápsula, una tableta, pastillas, una píldora, ya por disolución en el caso de las soluciones, los supositorios y la forma farmacéutica de los óvulos, ¿ya? Así que ahí tenemos algunas formas, ¿cierto? 3 formas de cómo se puede liberar un fármaco de su forma farmacéutica y separarse del excipiente. Recuerden que nosotros lo único que de todo de un fármaco que nos va a ayudar, que me va a poder, ¿cierto? em, generar un efecto terapéutico en una persona es el principio activo. Los excipientes, ¿cierto? No van a tratar ni curar a una persona, ¿ya? Dice que una vez que el fármaco se libera, continuamos el siguiente paso que se denomina la absorción. La absorción se puede definir como el paso del fármaco desde la región donde ha sido administrado hasta llegar al torrente sanguíneo. Recibe el nombre de absorción porque generalmente para lograr este paso desde la vía de administración hacia el torrente sanguíneo debe pasar varias membranas. Es decir, el fármaco, recuerden que fue liberado en el duodeno, que es una parte de los intestinos, ahora yo necesito que este, ¿cierto?, comience con la absorción. Y para esto, ¿cierto? Para llegar al torrente sanguíneo, debe traspasar varias membranas. Las células, ¿cierto? Y todos nuestros organismos están recubiertos por membranas que a veces separan los compartimentos de un órgano, de una célula a otra célula. Entonces, para que ese fármaco pase, en este caso estaba en el intestino, pase al torrente sanguíneo, debe atravesar algunas membranas, ¿ya? Cuando el fármaco es absorbido, em, ¿qué es lo que le pasa al fármaco? Ya, este fármaco comienza a viajar por todo el organismo y a distribuirse principalmente a los tejidos donde tiene que cumplir su función. Ya, eso es la distribución, ¿cierto? O sea, ahí comienza, ¿cierto? Eh, la absorción del medicamento cuando se comienza a absorber. Este fármaco entonces empieza a viajar por todo el organismo y a distribuirse, principalmente a los tejidos donde tiene que cumplir su función. Es justamente allí donde se activan y cumplen la función que debe cumplir. Es decir, ¿cierto? Si yo necesito un fármaco que mejore la motilidad intestinal, por ejemplo, es allá donde el fármaco tiene que llegar. O si tiene que mejorar el dolor, ¿cierto? De cabeza, tiene que viajar hasta el torrente sanguíneo, ¿cierto? Hasta las membranas que descubren el cerebro, ¿cierto? Las meninges y ayudar. Hola, buenas tardes. ¿La puedo molestar? Buenas tardes, dígame. Em, Volví a entrar tarde. Quería saber si vieron el asunto de las pruebas y en qué página va. Todavía no hemos visto nada porque estamos avanzando con la clase. ¿En Ya, en qué página está? yo no tengo el PDF, yo lo tengo en PPT, pero de donde quedamos la semana pasada solo llevamos una lámina vista. Ya, Ya estamos viendo farmacocinética y guía de administración. ¿Puede ya, acá. visualizar mi pantalla? Sí, Ya, ahí hay un dibujito. Vamos en esta página recién. liberación. Claro. Ya.
Ahí la Gracias. compañera dice que es la página 10. Ya. Sí, porque yo la tengo en la 13, por ejemplo. Entonces, para Claro. ustedes es la 10. A la vuelta del recreo vamos a revisar, vamos a dar unos segundos para ver el tema de las pruebas. ¿Ya? Ya. Entonces nos dice ya que este fármaco debe viajar hasta llegar, ¿cierto?, a los tejidos donde debe cumplir la función para lo cual, ¿cierto?, ha sido administrada, ¿cierto?, de acuerdo a su acción terapéutica. A este paso se le denomina distribución y es el paso del fármaco del torrente sanguíneo hacia los tejidos para cumplir la función. Entonces, ¿cierto? Nos vamos a nuestra imagen. Recuerden que tenemos esta sigla que es el sistema LATME. L de liberación, A de absorción, D de distribución. Y nosotros hasta el momento hemos revisado las tres primeras. ¿Cierto? Sabemos que el fármaco se debe administrar, ¿cierto? Y comienza a viajar por el sistema digestivo hasta llegar al duodeno, donde en su mayoría todos ocurre la liberación del fármaco de su presentación farmacéutica. Para eso debe ser absorbido, ¿cierto?, el medicamento eh, y, ¿cierto?, comienza... ¿Quién me tiene? Comienza, ¿cierto? Una vez que se comienza a absorber, ya, para que el fármaco pueda viajar a cierto, el organismo, ¿cierto? O el tejido donde debe ejercer su función, ¿cierto? Ocurre el paso que se denomina distribución, que es el paso del fármaco, ¿cierto? Del torrente sanguíneo hacia los tejidos, ya donde debe cumplir su función. Ya que el fármaco es distribuido, comienza a viajar, perdón, hacia el hígado principalmente, y una vez que el fármaco se encuentra allí, ocurre el cuarto paso, que es el metabolismo o biotransformación. ¿Ya? Es decir, cuando ya el fármaco se encuentra en proceso de distribución, ya este comienza a viajar y llega al hígado, que es un órgano, ya que donde ocurren varios procesos metabólicos y entre uno de ellos, ¿cierto?, es el metabolismo o la biotransformación de los fármacos. Ya dice que en este paso el fármaco se metaboliza y biotransforma en distintos metabolitos. En ocasiones se inactiva y en otras se activa. Ya la gracia de pasar por el fármaco de este proceso de metabolización, que en el fondo es transformar algunas sustancias, por eso nos habla de biotransformar en diferentes metabolitos que serían como productos más pequeños aún, ya, denme un segundo, se me va a acabar la batería. Eso es la función, ¿cierto?, que tiene en este caso el hígado de realizar en los fármacos, de realizar el metabolismo de ellos. Y en algunos casos nos dice que, que el medicamento, ¿cierto?, se puede activar o se puede inactivar. En otras oportunidades puede llegar en forma de profármaco. Y es aquí donde se vuelve el medicamento en un fármaco propiamente tal. Acuérdense entonces que en el hígado ocurre el metabolismo y que en algunos casos se inactiva y en otros se activa. Y en otras oportunidades llega en forma de profármaco. Y es aquí donde se vuelve el medicamento un fármaco como propiamente tal. Subraye bastante subrayado lo que ocurre en el hígado, ¿ya? Porque es muy importante ese paso. Ya sabemos que el de liberación es netamente, ¿cierto?, que llega al intestino y se salga de su forma farmacéutica, después la absorción y la distribución, pero, ¿cierto?, en el hígado ocurre, ¿cierto?, em, una acción que es bastante importante, ¿ya? Porque aquí nos va a dar el pie para hablar después de biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, ¿cierto? En algunas ocasiones también, ¿cierto? Llega en forma de profármaco y
y es aquí donde se vuelve el medicamento un fármaco como propiamente tal. Pero generalmente la principal acción que tiene el hígado es volver al fármaco hidrosoluble, es decir, ¿cierto? Em, lo que hace referencia a que el hígado permite que el fármaco sea más fácil de eliminar. ¿Ya? Dice que ocurrido el paso del metabolismo o biotransformación, el fármaco viaja y llega a su último paso. El último paso es la eliminación o la excreción. El fármaco se elimina principalmente por vía renal o también puede ser por las heces, por las deposiciones. También algunos fármacos se pueden eliminar por el sudor, por la transpiración, por las lágrimas, incluso algunos a través de la leche materna. Dato que se debe considerar, ¿cierto?, con algunos fármacos en las usuarias que se encuentren lactando, ¿ya? Y eso sería como a grandes rasgos, porque después les vuelve a hablar, ¿cierto?, de un proceso más complejo que está relacionado con la farmacocinética. Ya esto es como para que ustedes sepan, ¿cierto? De qué forma el medicamento, ¿cierto? Está introducido en el organismo. Y es el efecto, ¿cierto? Del organismo que ejerce sobre un fármaco. Entonces debe pasar por la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y la excreción finalmente. ¿Ya? Dice que bien, entonces aquí tenemos un breve repaso acerca de lo que es la farmacocinética y cuáles son los pasos que los involucran. En este caso tenemos la L de liberación, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo o biotransformación y finalmente la L de eliminación o excreción. Esta es la mnemotécnica que se utiliza para aprender los pasos de la farmacocinética, que sería, ¿cierto?, la palabra abreviada como LADME. Hay algo, ¿cierto?, que además nos nombra, ¿cierto? Dice que hay algo curioso respecto a este paso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, y es que no siempre se cumplen todas. Muchas veces hay casos en los que se obvia la liberación y simplemente se cumple el paso de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Por qué creen ustedes que nos dice que en algunos casos se salta el paso de la liberación? Ya, aquí es más o menos para ligarlo con lo que son las vías de administración. Si un medicamento no va administrado por vía oral, no va a ocurrir, ¿cierto?, el proceso, no es necesario a veces que ocurra la liberación, ya que va en otra presentación el fármaco, ¿ya? Y dice que en otras ocasiones se obvia tanto la absorción como la liberación y solamente se toman en cuenta la distribución, el metabolismo y la eliminación. Es totalmente normal, pero ¿de qué depende que el fármaco dentro del organismo cumpla los 5 pasos o solamente se cumplan algunos de ellos? Es dependiendo de la vía de administración, es decir, dónde ha sido administrado el fármaco. Por ejemplo, si un fármaco va directamente administrado al torrente sanguíneo, yo ya no necesito ni la liberación ni la absorción. Solamente comienza, ¿cierto?, la distribución, que es cuando el medicamento es transportado en el torrente sanguíneo hacia el tejido donde debe ir a ejercer su acción terapéutica. Luego solo le queda pasar por el metabolismo y la eliminación. Todo, cierto, de que se cumplan o no estas 5 fases de la farmacocinética va a depender solamente, cierto, de la vía de administración, ya, es decir, por dónde ha sido administrado el fármaco. Ya sea, acuérdense que tenemos muchas vías de administración, ya sea por vía oral, por vía rectal, endovenosa, arterial, ¿cierto? Intramuscular, subcutánea. Así que hoy también vamos a avanzar un poquito con lo que son algunas vías de administración.
y las otras las terminamos la próxima clase. Y entonces nos hablaría un poquito, ¿cierto?, nuestra segunda prueba de todo lo que es la farmacocinética y vías de administración. ¿Ya? Entonces dice que para entender por qué no siempre se cumple a cabalidad los pasos de las farmacocinéticas, veamos cuáles son las vías de administración. Dentro de las vías farmacológicas tenemos tres grandes grupos, que son las vías de administración enterales, las vías de administración parenterales y otras vías de administración. ¿Ya? Dice que antes de comenzar a hablar en detalle de cada una de estas vías, primeramente debemos conocer dos conceptos importantes, que son la biodisponibilidad y el efecto primer paso. ¿Ya? Dice que para qué debemos conocer estos conceptos para enterarnos de cuál es la importancia de comprender cuáles son las vías de administración que existen. Entonces hoy día, ¿cierto? Le vamos a agregar antes, ¿cierto? A este sistema, ¿cierto? De cómo el fármaco se va introduciendo, ¿cierto? Hasta llegar a su lugar donde tiene que ejercer, ¿cierto? Su efecto terapéutico. Otros conceptos, que es la biodisponibilidad de un fármaco y el efecto primer paso, ¿ya? Y luego solo nos quedan las vías, las distintas vías de administración y las formas farmacéuticas, ¿ya? Entonces dice que la biodisponibilidad, ¿cierto? Se define como el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica y este porcentaje depende de las vías de administración farmacológicas que explicaremos más adelante, ¿ya? Es decir, la biodisponibilidad corresponde a la cantidad o porcentaje, ¿cierto?, de fármaco disponible. Cuando nosotros consumimos un fármaco, no siempre llega al 100% de la biodisponibilidad del fármaco. ¿De qué va a depender, cierto? De la vía de administración que se elija para ese fármaco. No es lo mismo administrar un fármaco vía oral que vía sublingual, ¿cierto? O vía endovenosa, ¿ya? Nos aseguran ciertos distintos porcentajes de biodisponibilidad, es decir, de cantidad de fármaco, ¿cierto? En el organismo, ¿ya? Dice que imaginemos que tenemos un fármaco rodeado por una sustancia que lo contiene. En este caso, el excipiente. El fármaco, propiamente dicho, es una pequeña cantidad. Por eso que un fármaco no es 100% el fármaco. Ya tenemos, ¿cierto? La presentación farmacéutica, el excipiente y el principio activo. El fármaco, propiamente dicho, es una pequeña cantidad y es esta pequeña cantidad de medicamento la que tiene que llegar hacia el tejido y cumplir su función, es decir, su acción terapéutica. Si es antibiótico, tiene que ir, ¿cierto?, esta pequeña cantidad del fármaco a tal tejido y hacer su función, que es matar a los microorganismos que están generando, ¿cierto?, un proceso infeccioso. Y a eso me refiero con llegar hacia hasta el tejido, ¿cierto? Y cumplir con la función, ¿ya? Una vez que este fármaco ha sido administrado por vía oral, deberá viajar por la boca, por el esófago, por el estómago y en esta región donde será atacado por los jugos gástricos. Luego ha tenido que ser absorbido finalmente para ser distribuido. Todo este proceso ha tenido que sufrir el fármaco para llegar hasta el tejido. Como el fármaco tiene un viaje tan largo como ese, lo que pasa que en ocasiones es que este principio activo no logra llegar en su totalidad hasta esa región, ¿ya? Por eso, chiquillos, cuando nosotros estamos, por ejemplo, usted tiene una enfermedad crónica, ¿por qué se elige de forma, cierto, repetitiva la administración oral? Si bien aquí usted está me diciendo, pero cuando me tomo un fármaco no siempre llega la misma cantidad al organismo, ¿ya? Por eso se utiliza, es una forma de
autoaplicación, es decir, que el propio paciente se pueda hacer su tratamiento en casa, ¿ya? Y es un tratamiento crónico. Entonces lo tiene que tomar todos los días, en la dosis y a la hora que le digan para que usted siempre alcance, ¿cierto?, este rango de biodisponibilidad. Pero cuando nosotros nos enfermamos de forma abrupta, por ejemplo, usted se toma todos los días su pastilla para la presión y la mantiene en control. Pero ¿qué pasa cuando le da una crisis hipertensiva? No puede tomarse un medicamento bioral para controlar la presión, tiene que ir a la urgencia, estar hospitalizado y cambiar la vía de administración porque yo necesito que llegue más concentración y más rápido posible el medicamento, ¿ya? O le pongo algo endovenoso o sublingual, que por eso para las crisis hipertensivas administran de forma sublingual, porque me asegura mucho más biodisponibilidad del fármaco y que haga efecto más rápido que algo que me lo tomo vía oral. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Eso depende, ¿cierto?, de la indicación médica cuando nos cambia una vía de administración de un fármaco u otra. Va a depender, ¿cierto?, de la urgencia, si es solo una enfermedad que necesito tener en control, otra si la necesito revertir inmediatamente, etcétera. Y quedamos entonces, dice que todo este proceso ha tenido que sufrir el fármaco para llegar hasta el tejido. Como el fármaco tiene un viaje largo como este, lo que pasa en ocasiones es que este principio activo no logra llegar en su totalidad hasta esta región. Es decir, muchas veces solo llega un pequeño porcentaje. Este pequeño porcentaje debe cumplir, en este caso, la función dentro del tejido, para lo que fue administrado, si fue para el dolor, si fue para bajar la fiebre, ¿cierto? Va a depender del fármaco que sea. En esta pequeña cantidad, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a llamar biodisponibilidad. Entonces, ¿cierto? Es el porcentaje de medicamento que se encuentra disponible, ¿cierto?, en el organismo de la persona. Es decir, que llegó hasta ese tejido, ¿cierto?, que logró pasar por todo este proceso y es la cantidad de medicamento, el porcentaje que logró llegar para ejercer el efecto terapéutico. ¿Ya? Entonces la vamos a llamar biodisponibilidad. Por lo tanto, lo que llegue hasta el tejido dependerá exactamente de la vía de administración farmacológica que las vamos a revisar, ¿cierto?, un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, ya le agregamos otro concepto, ¿cierto?, a lo que ustedes van aprendiendo, la biodisponibilidad. ¿Ya? Incluso, ¿cierto?, tenemos algo que se llama concentraciones plasmáticas de un fármaco. Aquí ustedes tienen un gráfico, una pequeña imagen donde nos habla de las concentraciones plasmáticas de un fármaco. Existen ciertos, como para conocimiento general, chiquillos, no está aquí dentro de la materia, pero, por ejemplo, las personas que tienen un trasplante de hígado o un trasplante, perdón, en general de órganos, corren el riesgo que el cuerpo rechace ese órgano. Y para que no lo rechace, debe consumir unos medicamentos antirrechazo que ayudan, ¿cierto?, a mantener el órgano, ¿cierto?, vivo y no sea desconocido para el organismo. Y estas personas, como necesitan tener cierta cantidad de medicamento en el cuerpo para lograr ese efecto, usted cada ciertos meses se va a tomar un examen de concentraciones plasmáticas del fármaco. Ya, es decir, si tiene, ¿cierto?, el fármaco en la sangre o no. Porque hay fármacos, ¿cierto?, que a veces presentan, ¿cierto?, como nos muestra acá en esta curva, ya en las primeras horas no tiene mucho efecto, mucha concentración. Pero cierto, aquí nos nombra el momento de concentración máxima de un fármaco y luego se mantiene hasta que se elimina. Y en base a eso es que los médicos pueden programar las dosis, em, los horarios de un fármaco dependiendo de la estabilidad o no que tengan, ¿ya? Por eso a veces uno dice, ay, pero si van 3 horas nomás de que no me he tomado la pastilla, ¿cómo no me va a hacer efecto?
puede ser, ¿cierto? Cuando uno le piden, por ejemplo, los antibióticos, que sea cada 12 horas, que no se pase del horario, o como los anticonceptivos. Ya los anticonceptivos sí dejan un efecto residual que dura más la concentración, que de hecho le sugiere ahí el fabricante que si usted olvidó tomárselo, ya que se lo tome lo más pronto posible, ya que dentro de las primeras horas, ¿cierto? Se sigue considerando el efecto, pero hay medicamentos que si usted no se lo tomó a la hora, ¿cierto? Cuando se le indicó con la dosis correcta, al final no le está haciendo el efecto correspondiente, ¿ya? Así que ahí hablamos de concentraciones plasmáticas de un fármaco. Ya hay algunos, ¿cierto? Esta curvita va a depender de cada fármaco, es de forma individual, ¿ya? Dice que bien, ahora pasaremos a realizar y ver otro concepto que es el de primer paso, ya es el efecto primer paso, que es un efecto, como lo nombra, que le ocurre al medicamento. Dice que el efecto primer paso es el metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, acuérdense que según nuestro sistema de la farmacocinética, venía la parte de el metabolismo, es decir, de la biotransformación de este fármaco que ocurre en el hígado. Por eso es el metabolismo hepático. Siempre cuando escuchen la palabra hepático, hepatocito, hepático, ya es referente, ¿cierto?, a las funciones que tiene el hígado. Dice que entonces el efecto primer paso es el metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico. Subraya igual eso, antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, para poder entenderlo, simplemente veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que el paciente se medica, en este caso vía oral, ¿cierto? Con un fármaco. Este fármaco viaja por el esófago, el estómago, llega hacia la región intestinal. Es allí donde el fármaco, ¿cierto? También es atacado por los jugos gástricos y luego se dirige a la circulación para posteriormente distribuirse. ¿Ya? Pero cuando el fármaco se distribuye, puede pasar dos cosas, ¿ya? La primera es que pase directamente a la circulación sistémica, que, cierto, nos asegura una biodisponibilidad del fármaco. O la segunda es que, cierto, es que antes pase a través de la vena porta, que es una vena, ¿cierto?, que está en el hígado, y este viaje primeramente por el hígado antes de ser distribuido y antes de ser metabolizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar en esta región? Es que el fármaco puede llegar a sufrir una inactivación o perder potencia de acción, por lo cual no puede cumplir la función como la tenía que cumplir inicialmente ante esta situación. Entonces, el efecto primer paso, ¿cierto? Es el metabolismo hepático que sufren los fármacos antes de llegar a la circulación sistémica. Cuando va el fármaco a distribuirse, teníamos dos opciones, que pasara directamente al torrente sanguíneo o sino que pasara por la vena porta que está en el hígado. Y aquí, cierto, el medicamento tiende, ¿cierto?, a inactivarse o perder la potencia, ¿ya? Entonces, ese es el efecto primer paso que le puede ocurrir a algunos medicamentos. Y al inactivarse o perder la potencia, ¿qué me puede ocurrir? Va a disminuir también, Em, ¿cierto? La biodisponibilidad de este fármaco, ¿ya? Dice que le denominamos el efecto primer paso al metabolismo hepático que sufre un agente farmacológico antes de llegar a la circulación sistémica. Y esto dependerá de que ocurra o no este efecto del primer paso, así como también depende de la vía de administración farmacológica. Lógicamente, si el medicamento no fue administrado por vía oral, ¿cierto? No va a ocurrir este proceso, ya porque se va a saltar todo el proceso de pasar
por el esófago, ¿cierto? Llegar a los intestinos, llegar, ¿cierto? Al hígado y que ocurra el efecto primer paso, ¿ya? Son las 8:08, nos queda ahora ver ciertos días de administración farmacológica. Nos vamos a tomar unos 15 minutos de descanso y después volvemos con vías de administración, ¿ya? Y después pasamos lista y lo que veamos hoy, recuerden que tenemos evaluación el jueves junto con la clase del miércoles. Voy a aprovechar a ver si ya está la plataforma lista para yo poder visualizar sus pruebas. Nos vemos en unos 10 a 15 minutitos más. Y le preguntaron, oye, pero cuenta la verdad, y nosotros trajimos acá el Calderón para acá,
Ya, chicos, vamos a volver con la clase. Em, Estaba revisando que aún no me activan mi plataforma. Como soy profesora nueva, el curso recién está cargado de la semana pasada, entonces les voy a pedir lo siguiente, ¿ya? Que una vez que termine la clase me pueden dejar en el grupo de WhatsApp escrito su nombre y su apellido para poder pasar la lista, ¿ya? Porque en este momento no me da acceso a la plataforma ni abrir las pruebas. Ya, como les decía, no sé qué notas se sacaron cada uno de ustedes, em, porque no tengo acceso a la nota, pero ustedes saben qué notas se sacaron. Ya, como algunos tenían dudas de la prueba, ¿cuál era la duda más grande que tenían sobre alguna respuesta en particular, alguna pregunta? Siempre como que las anotan las alumnas para resolver la duda. Yo, mira, yo no anoté nada, ni una cosa, ni le saqué pantallazo, nada, porque había estado el primer día como media hora con usted, el segundo día me pasó como el primer día no estuve, el segundo día estuve como media hora, después leí un poco y después fue la prueba. Entonces, habían unas preguntas que según yo estaban bien. Ya, Pero parece que me equivoqué como, porque habían unas que valían como 5 puntos, si no me creo, si no estoy equivocada, ¿verdad? claro. Ya, en esa yo creo que me equivoqué porque tuve un 5,5. Ya, pero un Y 5,5 no es una mala nota, pues de hecho desde la escala del 1 al 7 es considerada una buena nota. Solo que no, pero después para mí no. del 6 desde el 6 hasta el 6,9 es muy buena y del 6,9 al 7 es excelente, que es distinto. ¿Ya? No, pero para mí no, po. Entonces, Pero para entonces partir, yo considero que excelentes y más encima que no estuvo conectada a las clases completas, ¿ya? Así no, que, sí, sí, todo eso es cierto que acá en la casa me decían exactamente lo mismo, pero yo quiero saber porque quiero saber en qué me equivoqué para el día de mañana. ya, miren, yo me acuerdo más o menos algunas preguntas que salía. Por ejemplo, preguntaba qué era la farmacología, ¿ya? Igual lo repasamos en clase y la Sí, respuesta era que era el estudio de las drogas o los medicamentos. Esa era la respuesta, porque no era el estudio de la historia del medicamento, no era el estudio de las propiedades de un medicamento, ni el estudio de las funciones del organismo, sino que era el estudio de las drogas o medicamentos. Esa era una de las respuestas. Después decía qué ramas de la farmacología existían. Existían muchas ramas como por ejemplo la farmacodinamia, la farmacocinética y la farmacología. Entonces en esa creo que eran todas, sí, ¿ya? Nombraba todas. Después nos decía qué era la farmacocinética, ya que hoy día también estuvimos repasando, y la farmacocinética es la encargada de estudiar todo lo que el organismo ejerce sobre el medicamento. No es la encargada de estudiar los efectos sobre sobre el hombre sano que había como distractores, ni de estudiar los efectos nocivos, sino que de lo que el organismo ejerce sobre el medicamento. Esa era la respuesta. Después nos hablaba de otra rama de de la farmacología, que era la farmacotecnia, que la farmacotecnia era la encargada de la preparación y la distribución de las drogas o de los medicamentos. ¿Ya? Luego también repasamos harto lo que era el principio activo. ¿Ya? El principio activo de un medicamento es lo que le aporta las propiedades. ¿Ya? Habían otras alternativas, como decía, ¿es lo que le da estabilidad al fármaco? No. ¿Es lo que le da forma? No. Ninguna de las anteriores tampoco era la D. ¿Ya? Porque todo lo que le da estabilidad o lo que le da forma era el excipiente. ah, ¿Ya? sí, sí, sí. Así que ese era el principio activo. Después nos hablaba del excipiente, que nos decía, ¿cierto? ¿Produce efectos adversos? No, porque es un excipiente. ¿Encarece los procesos de fabricación del fármaco? Tampoco. Aquello que genera efectos sobre la enfermedad, menos, ¿ya?
pero sí mejora la experiencia del consumo del usuario. En clase yo di hartos ejemplos, como por ejemplo cuando yo decía le ponemos un color más amigable, un sabor, ¿cierto? Y eso nos mejora sobre todo con el público pediátrico y adulto, ¿cierto? Mejorar la experiencia del consumo, la palatividad, de hecho nos hablaba las diapositivas, ¿ya? Ese es un excipiente. Nos hablaba del efecto de reemplazo, nos preguntaba. ¿Es estimular la función celular? No, aquí hablábamos de todo que en general cuando se tenía que sustituir de forma exógena, es decir, desde el exterior, alguna ¿Cómo eso? ¿Cómo fue esa pregunta? el efecto de reemplazo es, ¿ya? Es sustituir una sustancia faltante en el organismo. En este caso dimos el ejemplo de la administración de las insulinas. Esos son fármacos que tienen el efecto de reemplazo. Claro. Todo lo que era como hormonal había dicho yo. ¿Ya? Nos hablaba de los fármacos de acción local, que son los que generan efectos sobre un lugar administrado, como por ejemplo decíamos algo con la administración tópica, por ejemplo, Una zona. de un ketorolaco, o sea, un diclofenaco. Solo va a Ujú. ser acción local, ¿cierto? Donde yo lo administre y no, por ejemplo, uno que yo ponga a la vena y se vaya de forma sistémica, ¿ya? Eso es los fármacos de acción local. Em, y decía ¿cuándo usamos un medicamento como un expectorante? ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos de un efecto hablaba del efecto remoto, cuando dabas un medicamento para una cosa, pero hacía efecto, ¿cierto?, a nivel de otro órgano, por ejemplo, ¿ya? Nos decía que incluso los expectorantes, ¿cierto?, que tenían este mecanismo de acción remota, ¿ya? Irritaban la mucosa gástrica y eso hacía que nosotros, ¿cierto?, y generara una especie de irritabilidad y pudiera, ¿cierto?, eliminar las secreciones, por ejemplo. ¿Ya? Y nos decía cuando usamos un medicamento como un expectorante, estimula la función del nervio vago para generar el efecto expectorante. Sí. Sí. Este medicamento es de acción remota. Sí. ¿Ya? Y se administra por vía oral el medicamento expectorante, que es un jarabe. Sí. Entonces esa era la B. Todas son, o sea, todas eran correctas. ¿Ya? Luego creo que preguntaba em, mm, por la estimulación, ¿ya? Que eran ciertos tipos de medicamentos que algunos podían ser depresores, otros estimulantes. Y nos decía que la estimulación es el aumento violento de la función celular. No, eso era falso, ¿ya? Porque eso corresponde más que nada a la respuesta de irritación, ¿ya? La estimulación, solo acuérdense que yo les decía como que estimulan el funcionamiento, como que lo acelera, ¿cierto? Lo hace estar como más despierto, por eso reciben el nombre como de estimulantes, como la cafeína, ¿cierto? Que a veces les ponemos a algunos medicamentos que generan estimulación del sistema. En cambio, ¿cierto? Decía, ¿la irritación afecta la morfología celular? Sí, eso sí era verdadero. Generaba una irritación y generaba un efecto, cierto cambio en la morfología de las células. Eso era cierto que hacía que se generara de forma violenta, ¿cierto? Esta irritación en las células. Y nos decía que el efecto depresor, como ejemplo, se puede usar medicamentos como anestésicos. Sí, los depresores, ¿cierto? Bajaban la alerta, era todo lo contrario a un estimulante. Y en este caso podían ser anestésicos, sedantes, ¿cierto? Y luego creo que nos preguntaba por los efectos colaterales y secundarios, que si eran exactamente iguales. La respuesta era que no, era falso. Ya ahí hacíamos la diferencia entre, si bien nos decía que al verlos en un paciente era bastante difícil poder identificar cuál era uno colateral o uno secundario, pero conceptualmente eran distintos, ¿ya? Algunos cierto y no todos los presentan.
y nos decía si la reacción tóxica se relaciona al consumo de dosis indicadas por un especialista para tratar una enfermedad. Falso, ya porque una reacción tóxica tenía que ver, ¿cierto? Cuando teníamos una dosis superior a la que era indicada, ¿ya? En cambio, aquí nos decía una dosis indicada. ¿Ya? Acuérdense que hablábamos de reacción tóxica cuando resultaban ser más altos los niveles, ¿cierto? De un fármaco que nosotros teníamos. Y los relacionábamos más con lo que era, ¿cierto? El tema de las intoxicaciones. Ya creo que esas eran las 14 preguntas de la prueba que yo me recuerdo más o menos. ¿Ya? De todas formas, la otra clase, pues ya me debieran tener totalmente habilitada mi plataforma. Voy a revisar, ¿ya? Em, que sería para el miércoles, ¿ya? Eh, ya, porque ahí me avisaron que le están revisando, ¿ya? Así que les encargo eso, chiquillos, si me pueden enviar por WhatsApp al grupo, me escriben el nombre, ¿cierto? Y el apellido para yo traspasar ya mañana la lista para que se queden con su asistencia, ¿ya? Como les digo, todas ese día como que decían sus notas, creo que se sentían como, todas yo las encontré buenas notas. Ya, nadie, no escuché que nadie tuviera ningún rojo, por lo que alcancé a leer sus mensajes, y creo que también hubo 7 y notas sobre el 5 que son todas buenas notas, así que no se desmotiven. Además que esta es la primera evaluación que tienen, les quedan hartos módulos y cada módulo va teniendo pequeñas pruebas entre medio y todas las pruebas se van sumando. ¿Ya? Así que puede que la primera, ¿cierto? Pero en la siguiente se puede sacar puros 7, ¿ya? Y disminuir un poquito, ¿cierto? La ansiedad y vuelvan a leer el texto y como yo les digo, a veces les voy diciendo, subrayen, esto es súper importante, ¿cierto? Subráyelo o anótelo, ¿cierto? O después puede usted leerlo y se va a acordar, ah, la profesora dijo que esto era importante, ¿ya? Por ejemplo, ahora tienen que saber lo que es una biodisponibilidad, tienen que saber lo que es el efecto primer paso, tienen que saber cuáles son los 5 pasos, ¿cierto?, de la farmacocinética, qué es la farmacocinética, ¿cierto? Para lo que es esta clase, es como Farma, lo más importante que tienen que saber. Además de lo que le vamos a sumar ahora, que son las vías de administración. Porque acuérdense, voy a compartir mi pantalla, que las vías de administración, ¿cierto? Me iban a otorgar en ciertos fármacos lo que es la biodisponibilidad del fármaco. Y también iba a depender de que si el fármaco cumplía o no con las 5 fases, ¿cierto? De la farmacocinética, ¿ya? Porque dependiendo, ¿cierto? Si el fármaco no va vía oral, es que, ¿cierto? Se va a saltar el paso de la liberación en el intestino, ¿ya? Porque no va a pasar por ninguna parte del sistema digestivo, ¿ya? Em, y eso me asegura, ¿cierto? Por eso yo les decía, cuando necesito que un fármaco actúe de forma rápida, lo pongo endovenoso, porque puede ser el mismo fármaco y la misma dosis, por ejemplo, 1 gramo de paracetamol vía oral que 1 gramo de paracetamol endovenoso. Obvio que el endovenoso me va a hacer efecto mucho más rápido y me va a calmar el dolor de forma rápida porque se asegura, ¿cierto? Al ser vía endovenosa, la mayor disponibilidad del fármaco y que actúe mucho más rápido, ya que su distribución a través del torrente sanguíneo, que yo lo pongo directo al torrente sanguíneo, va a ser más rápida, ¿ya? Así que ahora nos vamos a ir con las vías de administración, que estas las vamos a terminar el día miércoles y con eso tenemos la segunda prueba. Y ven que da poquito, ¿cierto? Las 48 láminas que yo tengo las vamos dividiendo según clase, las vamos trabajando, resolviendo las dudas y después vienen las evaluaciones. Solo nos quedan hasta el momento 3 evaluaciones, ¿ya? Así que ahí no se va haciendo tan complejo porque se entiende que el tema de farmacología y como les digo, yo les hago clase a técnicos de nivel superior de enfermería. Es siempre una debilidad que encuentran los alumnos es el tema de la farmacología. Es bastante, porque es bastante denso aprenderlo, ¿ya? Así que
todo el ánimo y para mí encuentro que todos tienen muy buenas calificaciones, ¿ya? Eso. Ahora entonces vamos a ver las distintas vías de administración farmacológica. Y como yo les decía, es importante conocer las vías de administración porque yo las relaciono con una presentación. Por ejemplo, si yo quiero administrar un inhalador, ¿se lo voy a dar que se lo trague? ¿Se lo voy a inyectar? ¿Cómo voy a administrar un inhalador? Por vía inhalatoria, ¿ya? Es decir, aquí se inhala el medicamento, no se traga, no se pone al torrente sanguíneo. Entonces tengo que saber qué presentación me sirve para la vía de administración indicada que está hecha. A veces tenemos, como les decía, fármacos que presentan distintas presentaciones, distintas cantidades de un fármaco y distintas vías de administración. Nosotros podemos encontrar que existe, por ejemplo, el clotrimazol es un medicamento que dentro de su categoría antiinfecciosa es un antifúngico, es decir, es para los hongos. Y el clotrimazol lo encontramos en pastillas, lo encontramos en óvulos y además lo encontramos en crema. ¿Ya? Ya tiene 3 presentaciones que sirven para lo mismo. Cuando lo ocupamos en crema, ¿cierto? Es solo de acción local porque se aplica de forma tópica, donde es decir, donde esté el hongo, yo le pongo la cremita, ¿cierto? Y va a hacer su efecto. Por ejemplo, si son hongos vaginales, no me sirve, ¿cierto? Otra presentación que no sea en óvulos, ya que se puede administrar por vía, ¿cierto? Vaginal. Ahora, si ya es una infección más sistémica, como la que ocurre en los casos de los pacientes inmunodeprimidos, ya y hay un hongo a nivel sistémico, necesito que ese medicamento, ¿cierto?, se vaya al torrente sanguíneo y lo puedo dar por vía, ¿cierto?, oral, ¿ya? Que son las 3 presentaciones que vienen para un mismo fármaco, ¿ya? Dentro de las vías de administración farmacológicas que conocemos, podemos nombrar una que se llama enteral. ¿Ya? Una vía de administración enteral corresponde, ¿cierto? A una administración enteral o central es lo que dice su nombre, una vía que pasa a partir del sistema gastroentérico. Es decir, es una vía donde nosotros utilizamos el sistema gastrointestinal para poder, ¿cierto?, administrarlo. Y dice que em, este medicamento quiere decir que va a pasar, ¿cierto?, por la boca, puede pasar por el esófago, por en el estómago o, ¿cierto?, o por los intestinos, ¿ya? Lo que significa que pasará por el sistema gastrointestinal. Ahora, ¿qué tipo de vía tenemos allí? Tenemos vías que son la oral, la vía sublingual, la vía rectal, ¿ya? Em, Ahora, ¿cierto? El término enteral ya se refiere, ¿cierto?, a entérico, que va al intestino, ¿ya? Nosotros también, como conocimiento, ¿cierto?, general, esta vía de administración también la relacionamos con los pacientes, como tiene aquí esta imagen, con los pacientes que usan sondas, ¿ya? Este paciente que está aquí recibe de forma enteral la administración, pero no pasa por la boca, sino que tenemos una sonda que es cierto de un material, cierto, un tubo de silicona que llega directamente al estómago, ¿ya? Y se pasa el paso de pasar por la boca y el esófago, pero igual llega al estómago, ¿cierto? Y está catalogado dentro de la vía enteral, ¿ya? Hoy día van a aprender que si bien la vía sublingual, chiquillos, es una vía enteral porque va en la boca, bajo la lengua, pero no pasa al estómago, ¿ya? Y es una vía que asegura una buena cantidad de biodisponibilidad, es decir, de porcentaje de fármaco en el cuerpo, porque se absorbe a través de la lengua.
Hay medicamentos que dice administración sublingual, es decir, debo pedirle al paciente que levante la lengua, poner el fármaco ahí, pedirle, cierto, que se disuelva porque la lengua, mírense ustedes un día su lengua en un espejo, es una red que está llena de capilares, entonces el medicamento se absorbe a través de, cierto, pasa directamente al torrente sanguíneo a través de estos capilares y no por el intestino. Por eso asegura una buena, ¿cierto? Una biodisponibilidad tanto como algo endovenoso, ¿ya? Y tenemos la vía rectal que también podemos administrar. ¿Qué administramos ahí? ¿En qué presentación? Los supositorios. Ya antiguamente se utilizaban mucho los supositorios, sobre todo en los niños, los de diclofenaco, los de metamizol para bajar la fiebre, ¿ya? Em, los de glicerina para la estimulación rectal, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar algunas de estas vías de administración. Administración. ¿Ya? Ahí se me había ido la palabra, gracias. Tenemos la vía oral. Dice que la vía oral es la más cómoda de utilizar porque no es invasiva, es de autoaplicación, ¿cierto? Es bien segura y cada paciente, ¿cierto? Que tenga las capacidades cognitivas intactas, ¿cierto? Se lo puede administrar de forma solita, ¿ya? Dice que es bastante segura, práctica e incluso económica y lo más importante es que el paciente puede automedicarse, en este caso, el fármaco de forma normal. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tiene este tipo de vías de administración? Es que básicamente esta vía oral puede sufrir inactivación a nivel hepático. Ya, acuérdense que ese era el efecto primer paso. Entonces, una de las ventajas de consumir los medicamentos orales es que pueda sufrir, cierto, este efecto primer paso. Ya, como tiene que pasar, cierto, por la boca, esófago, intestino, cierto, por todo el sistema digestivo, hace propenso entonces que ocurra esta inactivación a nivel hepático que sufra el efecto primer paso y también otra desventaja, por ende, es la biodisponibilidad. Todos los medicamentos que sean de forma oral ya tienen la desventaja que aseguran menos porcentaje de fármaco, ¿cierto?, en el organismo. Dice que también va a ser baja porque puede ser atacado por los jugos gástricos y hasta llegar a ser distribuido, ¿ya? Así que eso no son las desventajas. Si bien tiene muchas ventajas en cuanto a que es fácil de administrar, no es una técnica tan elaborada como saber hacer una punción, ¿cierto? Es de autoaplicación en los pacientes, em, pero cierto nos aseguran menos biodisponibilidad, ¿ya? Ahora es muy importante también dentro de las desventajas es que este fármaco no puede ser utilizado cuando el paciente presenta vómitos, obviamente porque puede expulsar directamente el fármaco en su totalidad. Y de hecho, muchos fármacos que tienen en presentación para administrar, ¿cierto?, de forma vía oral, dice, si el medicamento, ¿cierto?, si el paciente ha presentado vómito durante las primeras 4 horas de aplicación, que el medicamento debe ser de nuevo administrado, porque lo más probable, ¿cierto?, es que el medicamento aún esté dentro del sistema digestivo y usted al vomitar elimina el fármaco. A veces incluso, ¿cierto? Cuando los vómitos inmediatamente, no sé si les ha pasado, hay antibióticos que son muy fuertes y uno a veces se los toma sin alimento y entonces les provoca inmediatamente vómitos. Y uno vomita las pastillas prácticamente enteras, si es que no enteras. ¿Ya? Entonces, una desventaja, ya que asegura menos la biodisponibilidad, está propenso a sufrir el efecto primer paso del fármaco, ¿cierto? Que es sufrir la inactivación al nivel hepático y además que no lo podemos utilizar en aquellos pacientes que presenten vómitos, ¿ya? Tenemos la vía sublingual, que acuérdense que esta vía sublingual está considerada
ya, pero ahí hago la aclaración, está considerada como una vía enteral porque involucra la boca, ¿ya? Pero a diferencia de lo que es tragarse un medicamento, ¿ya? Aquí sí asegura una mejor biodisponibilidad. Incluso van a escuchar que incluso se le compara ya con la administración endovenosa. ¿Ya? Dice que la vía sublingual es bastante característica porque la absorción generalmente se completa sin pasar por el hígado o por el tubo digestivo. Entonces, al no pasar ni por el tubo digestivo, que lo inactiven los jugos gástricos, y no pasar por el hígado y tener el efecto primer paso, es decir, menos se va a inactivar, por ende, más biodisponibilidad, es decir, más fármaco va a ser distribuido, ¿cierto?, en el organismo. ¿A qué se refiere? A que el medicamento se pone bajo la lengua. Esta es la forma de administración sublingual. Como les decía delante, el fármaco se pone bajo la lengua, no debe ser mordido ni triturado, ¿cierto? Y posteriormente son los vasos sanguíneos que irrigan esta región, la lengua, viajará directamente a la circulación sistémica. Por lo tanto, aquí no pasa por el hígado y no tendría o no sufriría las alteraciones del efecto primer paso. También la disponibilidad sería mucho mayor en la vía sublingual. Ya, esos son los beneficios que tiene, ¿cierto?, administrarlo vía sublingual. ¿Cierto? No corre el riesgo de la alteración del efecto primer paso, aumenta, ¿cierto?, la disponibilidad, ¿ya? Em, pero ¿cuáles son las desventajas? Ya es que existen muy pocos fármacos que se administran bajo este criterio, ¿ya? Creo que son tan poquitos, yo en mi vida, ¿cierto? El que más siempre uno utiliza y el de que es muy conocido, el captopril sublingual para las crisis hipertensivas, ¿ya? Y paremos, ¿cierto? Y el resto siempre tratamos, nos vamos siempre a lo endovenoso o a lo intramuscular o subcutáneo, ¿ya? Esa es la única desventaja, que no tenemos muchos fármacos que se administren bajo esta vía, ¿ya? Pero cierto, lo bueno es que es una vía que no es invasiva y que asegura una buena biodisponibilidad, que, como les decía, incluso se compara con la endovenosa, que aseguran el 100% de la biodisponibilidad de un fármaco, ¿ya? Em, Nos quedan 10 minutitos de clase, nos queda terminar este resto de diapositiva, y el resto, ¿cierto?, de las vías de administración las vemos el día miércoles. Terminamos con esta rectal y acuérdense, ¿cierto?, porque en este momento o tendría que pasárselas con lápiz como el otro día, o les encargo encarecidamente dejarme su nombre en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para yo saber quiénes están presentes. Ya, entonces nos vamos a la vía rectal y con esto terminamos. Dice que la vía rectal es aquella que se usa cuando la vía oral no está disponible. Es decir, si un paciente se encuentra con vómitos, pues puede recurrirse a la vía rectal. Esta vía tiene una absorción rápida y permite que las drogas y permite que se destruyan, ¿cierto? Y permite que las drogas se destruyan en el estómago y en el intestino, perdón. Esto puede en parte pasar y recibir el efecto primer paso, o también pueden ser que no pase, pero en la mayoría de los casos, si reciben el efecto primer paso, al menos, ¿cierto?, una pequeña parte de estos medicamentos. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta vía? Que es bastante incómoda para muchos pacientes, ya que además es una vía bastante invasiva, ¿ya? Y puede provocar una irritación rectal, y lo más importante es que esta vía no puede ser utilizada cuando el paciente se encuentre, ¿cierto?, con diarrea, obviamente, porque podría también eliminar, ¿cierto?, los fármacos de forma rápida. Debemos recordar que las vías oral, como la rectal, pueden sufrir el efecto primer paso y también disminuyen su biodisponibilidad, a diferencia, ¿cierto?, de la vía sublingual,
que no sufrirá el efecto primer paso y la disponibilidad en este caso es bastante alta, como ya les había mencionado. Por ejemplo, ¿qué medicamentos administramos vía rectal? Pueden ser espumas rectales, los enemas, ya los enemas evacuantes, ya los supositorios, como les decía, de glicerina, de metamizol, de diclofenaco. ¿Ya? Ahí, cierto, vamos a dejar la clase de hoy. Vimos vías de administración enteral, que en este caso tenemos la oral, la sublingual y la rectal, ¿ya? Con sus principales beneficios y sus desventajas. ¿Ya? Luego nos queda ver vías de administración parenteral, que tenemos la intraarterial, la intravenosa o endovenosa, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, las vías subcutáneas, intramuscular, intradérmicas. Y nos toca ver, ¿cierto?, las distintas formas farmacéuticas que existen. Y con eso sería la materia, ¿cierto?, para la segunda prueba. ¿Alguna duda, alguna consulta? Nos quedan 5 minutitos de clases. Aprovechen, ¿cierto?, de mandarme ahí quienes estén presentes. Voy a prender mi celu ya para irles, ¿cierto?, que quede el registro de que estuvieron presentes en la clase para después dejarlas presentes. Ya, eso, ahí estoy viendo que me están llegando los presentes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Tengo a Karen, Alejandro, Michelle, Marta, Elizabeth, mm, Jenny, Jacqueline. Profesora, Dígame. disculpe por la pregunta, quizá ya la hicieron y yo no escuché, pero con respecto a la prueba que ya se realizó, nosotros en algún momento podríamos ver, o sea, no sé si existe la posibilidad de ver como en qué nos equivocamos, porque yo también me equivoqué en mi prueba, en algunas preguntas, y quisiera ver como en cuál me equivoqué exactamente. Ya. Para el miércoles, chiquillos, tendría que revisárselas porque les había consultado a las compañeras, revisamos la prueba solamente con las alternativas, pero no tengo acceso a la prueba de cada uno específicamente porque como está en una plataforma, ya no tengo, está descontrolada la plataforma por lo que me está diciendo la coordinadora. Entonces no tiene acceso cómo poder darme permiso para que yo pueda ver sus pruebas ni cómo pasar la lista. Por eso les pedí que me pasaran la lista, me la dejaran escrita. Ya, pero ya Ya, para el no, miércoles debiera estar totalmente resuelto y yo poder ver sus pruebas, porque tampoco sé en qué se equivocó cada uno. Solo revisamos la pauta en general con las 14 preguntas, ¿cierto? Con su respectiva alternativa para que alguien, ¿cierto? Los que quisieron la anotaron o si no, también les quedan las respuestas en las grabaciones. ¿Ya? ya. No, sí, sí estuve cuando dijo las preguntas y Ah, dio ya. la respuesta. Lo que Pero pasó es sí, por lo mismo, porque estoy confusa, no sé en cuáles me equivoqué, en pero cuáles era se eso. equivocaron, en cuáles no. Ya, pero el día miércoles ya debiéramos tener un resultado y para esta siguiente prueba voy a consultar si es que puede quedar programado que vean inmediatamente las que tienen buenas, las que tienen malas. ¿Ya? Ya. Ya, Ya, profesora, muchas gracias. Disculpe ya que por estén preguntar bien, chicos. nuevamente. Acuérdense de su asistencia. Ya, nos vemos el día miércoles a las 7. Así que buenas noches. Hasta el Hasta el miércoles, profe. miércoles. Buenas noches, hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por dejarme la asistencia. No me llamó a mí. No, les pedí que dejaran anotado en el grupo de WhatsApp escrito su nombre y su apellido. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Chao. Ya, ya.